Bien, en esta oportunidad vamos a discutir las ideas sobre el pensamiento político de John Locke. Aníbal Guillén va a presentar algunas ideas vinculadas a eso. Bien, Aníbal, entonces comencemos un poco con... Bien, eh, entonces la pregunta sobre la que gira toda mi investigación es si John Locke sigue siendo relevante hoy en día. Y con esto me refiero a que si deberíamos buscar ayuda en los libros de Locke para resolver nuestros problemas contemporáneos, o si eso ya no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, obviamente en este debate hay, digamos, dos posturas. Están los que dicen que sí es relevante John Locke y están los que dicen que John Locke ya no es tan relevante. ¿Sí? Entonces, primero voy a presentar estas dos posturas, los que dicen que sí y los que dicen que no, y luego voy a presentar cuál es mi postura en este debate. ¿Sí? Entonces, antes de comenzar, siempre es importante eh, especificar que la respuesta a esta pregunta depende en gran medida de la metodología que utilicemos para estudiar a Locke. Entonces, existen más o menos dos grandes metodologías, podríamos agruparlas así. Por un lado están las metodologías con un enfoque más histórico, como por ejemplo el de John Donne o el de Quentin Skinner, relacionados con la escuela de Cambridge. Y del otro lado tenemos un enfoque menos histórico, que es el de Jeremy Waldron, que es el que voy a trabajar eh, en esta presentación. Entonces, los del primer grupo, con el enfoque más histórico, suelen responder que Locke ya no es relevante. Entonces, tratan a Locke como si fuera una curiosidad histórica. Si queremos leer a Locke, podemos leerlo, pero, de nuevo, siempre tomando bastante distancia de él. Y los segundos grupos responden que sí es relevante aún. Entonces, comencemos con el enfoque más histórico. Y el enfoque más histórico se basa en el contextualismo. Pues la metodología que utilizan estas personas se llama el contextualismo. Eh, pero voy a centrarme en el contextualismo de John Donne, porque siempre entre contextualistas, a pesar de que comparten el mismo nombre, hay bastantes diferencias, a veces pequeñas, pero importantes. Entonces, el contextualismo de Donne se centra en identificar lo que un teórico político realmente quería decir, o sobre lo que realmente estaba hablando, ¿sí? Dado su contexto histórico. Entonces, para poner un ejemplo sencillo, que no lo menciona Dan, pero podríamos mencionarlo para que se entienda, muchas personas suelen debatir sobre qué quería decir Sófocles con Antígona. Entonces, una interpretación popular es que Sófocles hablaba sobre el conflicto entre la ley humana y la ley natural. Ahora, ¿esto es realmente lo que decía Sófocles? O sea, ¿eso era realmente lo que quería decir? Y si John Donne hubiera estudiado este problema, diría que no, porque la idea de una ley natural era algo ajena para los griegos. En todo caso, una mejor interpretación sería que, luego de haber situado Antígona cuidadosamente en su contexto, eh, Sófocles en realidad estaba hablando sobre la ley natural en contra de la ley divina, ¿no? La ley divina entendida como la que venía de la tradición, de los poetas, de Homero. Entonces, utilizando este método, Dan estudia, en que es su obra más importante, The Political Thought of John Locke, eh, ahí aplica este método para descubrir sobre qué estaba hablando Locke realmente en sus dos tratados. Porque al igual que en el caso de Sófocles, se han hecho muchas interpretaciones extrañas sobre Locke. Por ejemplo, algunos han interpretado que Locke era algo así como el enemigo de Hobbes. Entonces, como si su tratado fuera una respuesta directa al Leviatán de Hobbes. Ahora, John Donne dedica un capítulo entero a esto y dice que eso no puede ser cierto porque, primero, las apariciones de Hobbes en los libros de Locke entonces se pueden contar con los dedos de una mano. Y además, él argumenta que es muy probable que Locke ni siquiera conociera muy bien el trabajo de Hobbes. Eh, Peter Laslett, que también es otro intelectual de la escuela de Cambridge, creo que es de los mejores que ha eh, digamos, rebatido ese mito de que en realidad Hobbes era como el enemigo perdón, de que Locke era el enemigo de Hobbes y de que se debería leer a estos autores como si estuvieran contrapuestos, ¿no? Cuando en realidad John Locke
estaba escribiendo no en contra de Hobbes, sino en contra em, de el libro Patriarca de Robert Filmer, ¿no? Ahora, eh, interpretaciones como estas son las que intenta desmentir Dan constantemente en su libro. Eh, entonces lo que hace Dan es, de nuevo, colocar al texto en su contexto, ¿no? Esa es una palabra que utilizan bastante, una frase que utilizan bastante. Eh, entonces la idea es reemplazar estas interpretaciones erradas que dejan de lado el contexto por unas interpretaciones correctas. Entonces, eh, digamos, escribir un libro, como hace John Donne sobre Locke, que se centre en intentar descifrar lo que realmente decía Locke en sus dos tratados, no es algo inútil, ¿sí? Eh, porque según Donne, mucha gente ha atribuido erróneamente a Locke estar hablando sobre problemas de los que claramente no estaba hablando. Especialmente, y esto es lo importante, que algunas personas han pensado erróneamente que Locke hablaba sobre cómo resolver nuestros problemas en la filosofía política contemporánea. Entonces, de esta idea errónea, la gente piensa que Locke hablaba de cómo resolver nuestros problemas, y como hablaba de eso, entonces debemos leer a John Locke para resolverlos. Entonces, como John Locke hablaba sobre esos problemas, dicen estas personas, John Locke sigue siendo relevante. Ahora, John Donne cambió esta opinión gracias a su método contextualista, y su conclusión fue sencilla. Dice que Locke definitivamente no estaba hablando sobre cómo resolver nuestros problemas eh, en la política contemporánea, porque sencillamente no estaba hablando sobre eso. Sí, Locke hablaba sobre la controversia exclusionista, sobre el sufragio libre, sobre el parlamento de su época, sobre Robert Firmer, ¿sí? Pero no hablaba sobre nuestros problemas contemporáneos. Entonces, aquí Dan desarrolla su primer argumento, y es que Locke ya no es relevante porque no hablaba sobre nuestros problemas contemporáneos. Entonces, ese es el primer argumento que utiliza John Donne para decir que John Locke ya no es relevante y que por tanto no deberíamos leer a John Locke para intentar sacar algo de ahí que no sea provechoso. Ahora, en otro escrito de John Donne que es menos conocido, que, se, que traducido al español sería algo así como qué está vivo y qué está muerto en la teoría política de John Locke, Donne dice que otro argumento en contra de la relevancia de Locke es que toda su filosofía se basa en premisas religiosas y más particularmente cristianas, ¿no? Y además cristianas con una interpretación protestante muy particular. Entonces, como esas premisas son inseparables de su ética y como esas premisas hoy son, digamos, cuestionadas, entonces toda su filosofía que descanse en ellas sería irrelevante para la actualidad, ¿no? Por ejemplo, la idea de derechos en Locke se basa en premisas cristianas que hoy distan mucho de la forma más pragmática que se tiene de defender los derechos o los derechos humanos. Entonces ahí Donne desarrolla su segundo argumento, ¿no? Locke no es relevante porque sus teorías se basan en premisas cristianas que ahora son cuestionables. Entonces ahí tenemos los dos argumentos que plantea Donne, que incluso se podrían leer como una especie de prueba de fuego para ver si un filósofo sigue siendo relevante o no. Entonces, si un filósofo logra rebatir estos dos argumentos, ese filósofo sería relevante. Ahora tenemos que ir al segundo enfoque, que es el enfoque un poco menos histórico, y acá nos vamos a centrar en Jeremy Waldron. Jeremy Waldron no era un profesor de Cambridge, como si lo era John Donne, sino que era un profesor de Oxford. Y en Oxford siempre se ha tendido a estudiar de manera menos histórica eh, a los pensadores políticos. Entonces, Waldron dice que Locke sí es relevante, ¿no? Y hay que dejar en claro que Waldron no era un contextualista, como si lo era John Donne. Él dice que él sí estaba dispuesto a arriesgar anacronismo, eh, pero él sí decía que era importante no subestimar los obstáculos cuando estudiamos a pensadores de otro siglo. Entonces, como él no subestimaba esa lección del contextualismo, o sea, la lección de que el contexto sí que importa, no ignoraba estas críticas de John Donne, sino que las respondía. Entonces, para demostrar que John Donne sí que es, perdón, que John Locke sí que es relevante, él tiene una estrategia particular, ¿sí? Una estrategia para contraargumentar. Lo primero que va a hacer Waldron es identificar un problema contemporáneo
Luego va a argumentar que Locke nos puede ayudar a dar una solución a ese problema contemporáneo. Y luego va a decir que esa solución no se ve afectada por los dos argumentos de John Donne. Entonces, si pasamos toda esta lista, llegaremos a la conclusión de que John Locke sí que es relevante, al menos en ese aspecto particular. Entonces, Waldron tiene un libro muy interesante que se llama Dios, Locke e Igualdad. En ese libro, Waldron lo que identifica es un problema contemporáneo al que él cree que Locke le puede dar respuesta. ¿Sí? Y ese problema es que hoy en día no tenemos una teoría sólida sobre igualdad básica. Ahora, ahí tenemos que ir a definir qué entiende Waldron por igualdad básica. Lo primero dice que los filósofos se suelen preguntar, no dice la cita que está ahí, los filósofos se preguntan si debemos aspirar a la igualdad de riqueza, la igualdad de ingresos, la igualdad de felicidad o la igualdad de oportunidades. No, ahora, eso no es igualdad básica, eso sería igualdad como un objetivo, ¿no? Como un objetivo de política pública. La igualdad básica sería otra cosa, no dice la segunda cita que está ahí. Entonces, la igualdad básica, em, mejor dicho, cuando nos estamos preguntando sobre igualdad básica, nos preguntamos sobre cuál es la naturaleza de nuestro compromiso más profundo de tratar a todos los seres humanos como iguales. Entonces, no nos preguntamos cuáles son sus implicancias, sino en qué consiste esta igualdad fundamental, ¿no? En qué se está basando. Entonces, estamos yendo más al fundamento y no tanto a hablar de la igualdad como una política pública o como un objetivo de política pública. Em, entonces, de nuevo, si no tenemos, según Waldron, una buena teoría sobre la igualdad básica, no podemos defender la igualdad. Y eso, claro que es un problema. Entonces, ¿qué propone Waldron? Waldron dice que podemos llenar ese vacío con la teoría cristiana de Locke sobre la igualdad básica, ¿no? Por lo tanto, eh, dado que Locke nos puede ofrecer una teoría muy bien elaborada, Locke es relevante. Pero de nuevo acá tenemos que responder entonces a los dos argumentos de Dan, ¿no? Recordemos que los dos argumentos de Dan eran los argumentos por los cuales él creía que John Locke no era para nada relevante. Entonces, si Waldron quiere demostrar que Locke es relevante, tiene que responder a esos argumentos. Entonces, vamos con el primer argumento, que es que Locke no es relevante porque no se refería a nuestros problemas. Esto, para este caso, se podría traducir algo así como Locke es irrelevante porque definitivamente no estaba hablando sobre cómo resolver nuestros problemas en la teoría contemporánea de la igualdad. Ahora, Waldron acá, para responder a esto, dice que cuando discutimos sobre igualdad hay dos niveles de discusión. Entonces, en el primer plano tendríamos las cuestiones superficiales de igualdad de trato o en la política o en la economía. Ahí hablaríamos, por ejemplo, sobre un seguro médico universal o sobre educación universal. ¿Sí? Esos temas estarían en este primer nivel. Y en el segundo nivel estaríamos hablando de una idea más profunda de respetar a las personas como iguales. Entonces, cuando estamos debatiendo en este segundo nivel, podríamos decir que estamos debatiendo de una manera más abstracta, ¿no? Y somos conscientes de que estamos involucrados en un debate donde hablamos sobre algo más duradero, que trasciende momentos y lugares concretos, que tal vez está más basado en la naturaleza humana. Y lo que dice Waldron es que John Locke, mejor dicho, que en la época de John Locke, los debates sobre la igualdad también tenían estos dos niveles. ¿Sí? Tenían el primer nivel, que era, digamos, un poco más concreto, y el segundo nivel, que era un poco más, digamos, que trascendía más. Entonces ahí está la cita, que es de Waldron, dice, por un lado, está hablando de John Locke, ¿no? Por un lado, sabían John Locke y John Locke y otra gente del siglo XVII, ¿no? Sabían que parte de su debate estaba entrelazado con temas de actualidad. Por ejemplo, la controversia exclusionista, los derechos del Parlamento y más. Pero, por otro lado, también eran conscientes de que parte de su debate sobre la igualdad planteaba discusiones fundamentales y quizás trascendentales. Entonces, en estos dos tenemos dos niveles, ¿no? En el primer nivel, Waldron diría que se ve más afectado por el contexto. Entonces, si nosotros intentáramos resolver, por ejemplo, nuestros problemas sobre salud universal, estudiando cómo Locke intentó resolver sus problemas en el siglo XVII sobre la controversia exclusionista, ahí sí sería inútil, porque claramente estamos hablando sobre temas totalmente diferentes. Entonces, en ese primer nivel, John Locke sí sería relevante para nosotros. Pero en este segundo nivel,
que se ve menos afectado por el contexto, sí tenemos más puntos de contacto, porque ambos, tanto Locke en su tiempo como nosotros, nos estamos preocupando por algo más duradero, algo más fundamental en el debate sobre la igualdad, ¿no? Estamos en el mismo terreno. Em, entonces aquí Waldron responde a John Donne y diría que en este segundo nivel, eh, tanto Locke como nosotros estábamos hablando sobre temas bastante similares. O sea, ambos estamos hablando sobre la posibilidad de si podría haber un principio más profundo que obligara a respetarnos los unos a los otros, como iguales, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que el problema sí es el mismo, ¿no? Ahí está el contraargumento, lo que es relevante porque hablaba, al igual que nosotros, de si podía existir un principio más profundo que nos obligara a respetarnos unos a otros como iguales. Entonces, ese sería el contraargumento al primer punto de John Donne. Ahora, pasando al segundo punto. Eh, el segundo punto era que Locke no es relevante porque sus teorías se basan en premisas cristianas que hoy son consideradas cuestionables. Y esto se traduciría algo así como, bueno, Locke es irrelevante porque su teoría sobre la igualdad se basa en premisas cristianas que hoy son cuestionables. Eh, ahora, es cierto que la teoría de Locke se basa en premisas cristianas, y de hecho Waldron pone un ejemplo interesante sobre esto. Dice, cuando estuve en Oxford en 1982, escuché las conferencias impartidas ese año por McIntyre. Recuerdo que me llamó mucho la atención la observación de McIntyre de que al leer los dos tratados sobre el gobierno civil, los argumentos de Locke sobre la igualdad básica y sobre derechos individuales estaban tan impregnados de contenido religioso que no eran adecuados desde un punto de vista constitucional para ser enseñados en las escuelas públicas de Estados Unidos de América. Entonces, la teoría de Locke estaba bastante impregnada de contenido religioso. Simplemente, o sea, no podíamos separar el contenido religioso y obtener una especie de argumento secular basado en Locke. Eso simplemente no era posible porque estaba muy impregnado. Eh, entonces, de nuevo, por este motivo, Dan diría que John Locke es irrelevante para nosotros. Y probablemente Dan creería que si queremos desarrollar una filosofía política igualitaria en nuestra época, tendríamos que crear una teoría secular, ¿no? Que sea secular en sus fundamentos. Eh, ahora, Waldron no está de acuerdo con esto, ¿sí? Y él no tiene tan claro que lo que necesitemos en el siglo XXI sea una teoría secular en sus fundamentos. Entonces, lo que él menciona es lo siguiente. La igualdad básica es tan fundamental para innumerables aspectos de nuestra perspectiva ética que requiere un tipo especial de defensa, a la vez trascendente y poderosa, para que pueda sustentar lo que normalmente se considera el punto de partida de la justificación pública. Y también prevalecer frente a las diversas tentaciones que nos invitan a empezar a establecer distinciones entre tipos o grados de seres humanos. Ahora bien, todo esto no se, de todo esto no se deduce que la igualdad básica deba basarse en una concepción religiosa, pero sin duda hay que considerar seriamente esa posibilidad. Entonces, acá hay que tener cuidado con lo que está diciendo Waldron, ¿no? Porque él no está diciendo que no necesitemos una teoría secular. Lo que está diciendo es eh, que si no tenemos una buena teoría secular, es mejor tener una teoría con premisas cristianas a no tener ninguna teoría, porque la igualdad es tan importante que necesitamos, venga de donde venga, una muy buena teoría sobre igualdad. ¿No? Y ahí está la segunda cita. Nuestro interés radica en que podamos esperar razonablemente encontrar más pistas para una concepción rica y adecuada de las personas, la igualdad, la justicia y los derechos en lo que actualmente están haciendo de la tradición centrada en Cristo. Entonces, Waldron sí le da una, digamos, una cuota importante a los argumentos religiosos, especialmente cuando no tenemos muy buenos argumentos seculares a la mano. Entonces, la tabla quedaría algo así. Tenemos por un lado los dos argumentos de John Donne y por otro lado los dos contraargumentos de Jeremy Waldron. Em, y en ese segundo caso sería que John Locke es relevante porque, aunque sus teorías se basan en premisas cristianas, pueden ser teorías más elaboradas o pueden ser teorías mucho más fuertes que otras. Ahora, y ahora pasamos a la segunda parte, que ya no vamos a hablar sobre el debate, sino sobre mi postura en el debate. Em, entonces,
esta de acá, lo que está en el PPT ahora, era la estrategia que siguió Waldron para demostrar que John Locke sí era relevante, al menos en el caso de la igualdad. Entonces, al igual que Waldron utilizó la teoría de la igualdad de Locke para destacar su relevancia, yo quiero hacer algo parecido, pero con la teoría ética de John Locke, que además creo que es más de interés para los que estamos acá presentes. Entonces, eh, al igual que Waldron, yo quiero empezar por encontrar un problema en la ética al que Locke nos pueda brindar una solución. Ahora, acá sí he tenido problemas intentando identificar un problema al que Locke nos puede dar una solución, pero creo que he encontrado uno que puede ser interesante. Y eh, el problema de la ética en el que me quiero centrar es que la ética se ha separado mucho sobre la teleología natural. Entonces, la teleología natural era la idea de que a partir de observaciones de los seres humanos y de la naturaleza podíamos comprender de manera objetiva cuáles eran nuestros fines, ¿no? Cuál era el fin último, cuál era el bien supremo. Y, y primero, por qué es un problema esta separación? ¿No? Y ahí tenemos una cita que dice, em, bueno, que esto es un problema. ¿Por qué? Porque aísla a los seres humanos de la tradición ética que había sostenido una forma saludable de entender nuestra relación con Dios, con los demás y con el mundo. Y se ha desencadenado una espiral descendente hacia una gran cantidad de males morales, descritos de diversas maneras como individualismo radical, consumismo, subjetivismo, relativismo y de formas más precisas y detalladas. Ahora, todo esto lo estoy sacando de un paper de Sorcy, que fue publicado en el Historical Journal, justo de la Universidad de Cambridge, ¿no? De donde era John Donne. Em, entonces voy a depender bastante de lo que Sorcy diga en este paper. Entonces las interpretaciones que Sorcy haga o las ideas las voy a extraer bastante de él. Entonces depende bastante de si Sorcy está haciendo una buena interpretación o no. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, la siguiente pregunta podría ser, ¿y por qué me estoy centrando en este problema? ¿No? Eh, Porque por curioso que parezca, es que Locke ha sido acusado de ser el filósofo que generó ese divorcio entre la ética y la teleología natural. Entonces, puede poner acá unos ejemplos, ¿no? Charles Taylor, tenemos todo de Sorcy, entonces es la interpretación de él. Dice, Charles Taylor, por ejemplo, atribuye la pérdida moderna del respeto por la mímesis, la necesidad de leer en la naturaleza el modelo para una vida buena, y el énfasis excesivo en la poiesis, la imposición del poder humano para crear significado de la nada, ¿no? O sea, atribuye eso a la visión del yo de Locke, que Taylor caracteriza como sin extensión. El yo de Locke, argumenta Taylor, no se parece en nada al ser humano de Aristóteles o Aquino, que podría observarse como teleológicamente ordenado hacia un bien objetivo, sino que existe únicamente en el poder de fijar las cosas como objetos y remodelarlas. Poniendo más ejemplos de esto de acá, tenemos a McIntyre en Tras la Virtud. McIntyre, por ejemplo, incluye a Locke en su historia del desarrollo de lo que él llama el yo emotivista, argumentando que Locke concebía el yo como un carácter abstraído de la historia, parte del movimiento eh, hacia un yo desprendido y opuesto al mundo social. Una tercera y última, eh, Schindler, en un libro que se llama Freedom from Reality, dice que Locke nos dio el nacimiento de la concepción moderna de la libertad porque separó la ética del orden teleológico tradicional hacia un bien supremo. De hecho, la libertad moderna alcanza una cierta perfección de expresión en Locke, porque Locke elimina el bien verdaderamente ontológico, una causa primera generosa y abundante, con el fin de despejar el espacio para que el individuo pueda tener el poder de tomar decisiones, de determinarse a sí mismo, de adquirir propiedad y de perseguir su propia felicidad. Ahora, de nuevo, como todavía estoy trabajando en esta parte, quizás en un futuro sea mejor centrarme en uno de estos tres filósofos, o sea, en una de estas tres críticas, pero como todavía estoy esbozando esta parte, entonces voy a, digamos, responder eh, de manera más general a estas críticas. Entonces, eh, lo que hace Sorcy en ese paper que estoy citando es defender la idea de que en Locke sí hay una teleología natural.
Y yo quiero hacer algo parecido. Quiero decir que la ética cristiana de Locke es una solución al problema que estamos describiendo. Pero primero para esto tengo que reconstruir más o menos la ética de Locke, y acá sí ya no voy a depender tanto de Sorci, sino sobre lo que he podido leer em, sobre Locke. Entonces, para comenzar con la ética de Locke, tenemos que empezar diciendo que existe obviamente el placer y el dolor. Entonces, el bien para Locke es aquello que causa placer y el mal es aquello que causa dolor. De aquí podemos sacar una definición de felicidad y de miseria. Obviamente felicidad no definida como la definía Aristóteles, sino que la definimos como un conjunto de bienes que aseguran el máximo placer al hombre. Y la miseria sería lo opuesto, un conjunto de males que aseguran el máximo dolor al hombre. Entonces, de nuevo, la felicidad es un conjunto de bienes. Eh, Nosotros tenemos que elegir qué bienes pertenecen a ese conjunto, porque si bien podemos reconocer el bien en distintas acciones, como comer saludable, hacer deporte, leer, no todos esos bienes formarán parte de nuestra felicidad. De hecho, como no todos los hombres son iguales, cada uno podría tener potencialmente una distinta felicidad, ¿no? Eh, entonces, lo que decía que lo mismo no es bueno para todos, ¿no? Entonces, no todos colocan su felicidad en lo mismo y no todos eligen el mismo camino para alcanzar su felicidad. Entonces, Locke dice que al elegir el conjunto de bienes que conforman su felicidad, cabe la posibilidad de que cada hombre elija una cosa distinta y que, sin embargo, todos elijan correctamente. Ahora, esta parte se ha interpretado como si no existiera eh, un bien al que todos tendemos, como si cada uno fuera por su camino, como si cada uno tuviera su felicidad. Eh, pero, y esto creo que es la parte importante, a pesar de que cada hombre juzga lo que constituye su felicidad, no todos los juicios son correctos. Entonces acá empezamos a acotar el asunto. No todo vale. Entonces, un hombre puede precipitarse e imponerse a sí mismo medidas erróneas sobre el bien y sobre el mal, ¿no? Y Locke dice que si hace esto, puede ser castigado con justicia porque la naturaleza de las cosas no debe alterarse solo para contentar su elección desordenada. Entonces, para no hacer esta elección desordenada, Dios, dice Locke, nos dio la razón y con ella nos dio la capacidad de elegir la medida correcta del bien y del mal y de evitar las erróneas. Pero ahora estamos discutiendo la felicidad en el sentido de Locke, y la pregunta acá sería, ¿y por qué la felicidad es tan importante para Locke? Acá tenemos una cita de los ensayos sobre la ley natural de Locke. Dice, el hombre sabe que existe un Dios, que no solo es poderoso, sino que también es sabio. De ello se deduce que no ha creado este mundo en vano y sin propósito, porque es contrario a tan gran sabiduría trabajar sin un objetivo fijo. De hecho, el hombre no puede creer, ya que percibe que tiene una mente ágil, dotada de razón y conocimiento, y un cuerpo rápido y fácil de mover en virtud de la voluntad. No, por todo eso, el hombre no puede creer que todo este equipamiento para la acción que se le ha sido otorgado por un creador, eh, que se le haya sido otorgado para que no haga nada. ¿Sí? Entonces, eh, como el hombre nota esto, de esta idea se desprende que Dios sí que nos exige cosas. Y además, que lo que Dios nos exige está relacionado con los bienes que cada hombre es capaz de descubrir por sí mismo, ¿no? Y Locke justifica esto con su teoría sobre la felicidad, que a veces se le llama el hedonismo cristiano, ¿sí? Em, entonces, al diseñar nuestras mentes y nuestros cuerpos para experimentar el placer y el dolor, Locke dice que Dios nos dotó para que apreciáramos los bienes, ¿no? Además, la felicidad para Locke es también un deber. O sea, Dios puso en nosotros eh, el deber de perseguir la felicidad y de no inclinarnos por deseos o por acciones que vayan en contra de esa felicidad, ¿no? O sea, de no imponernos medidas erróneas del bien y del mal. Ahora, estamos hablando de que hay, digamos, unas medidas erróneas del bien y del mal y que hay unas medidas correctas del bien y del mal. Y esas medidas correctas del bien y del mal son lo que John Locke llama las leyes morales.
Si todo esto está más que nada en el ensayo sobre el entendimiento humano. Entonces, ahí, en el segundo libro, dice que una acción moralmente buena es aquella que concuerda con alguna ley moral. Entonces, si concuerda con una ley moral, ese hombre será recompensado. Y una acción moralmente mala es aquella que va en contra de una ley moral. Y en consecuencia, el hombre será castigado. Eh, Ahora, estas consecuencias, estas recompensas y castigos son los que luego van a determinar la voluntad del hombre. ¿No? Y si determina la voluntad del hombre, también va a determinar los actos del hombre. Eh, de hecho, Locke piensa, eh, y siempre insiste en esto, en que Dios ha creado una correspondencia entre los seres humanos y la ley moral. De modo que si alcanzamos la felicidad, también estaremos obedeciendo a estas leyes. Entonces, para abordar más en este punto, podemos ir a cada una de las tres leyes morales, que son la ley divina, la ley civil y la ley de la virtud, que también se llama la ley de la reputación. No, acá todavía no mencionamos la ley natural, que la vamos a mencionar más al final. ¿Sí? Todavía tenemos que llegar a ella. Entonces, cada una de estas leyes tienen sus recompensas y sus castigos. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, la ley divina, que me dirá si las acciones del hombre son pecados o si son deberes. La ley civil me dirá si son acciones criminales o si son acciones inocentes. Y la ley de la virtud me dirá si son virtuosas o si son viciosas. Entonces, comencemos con con la ley divina. ¿Sí? La ley divina es una ley moral que es establecida por Dios y es el único estándar verdadero de rectitud moral. Eh, se promulga por la luz de la naturaleza eh, o por la revelación y sus recompensas y sus castigos se dan en otra vida. ¿No? Entonces, con ello, con esas recompensas y con esos castigos, Dios dirige las acciones del hombre hacia la felicidad. Entonces, por ejemplo, si de acuerdo con esta ley las acciones del hombre son deberes, es recompensado con el bien y por tanto se encontrará en camino hacia la felicidad. ¿No? Y si son pecados, es castigado con el mal y se encontrará en el camino hacia la miseria. La segunda ley, que es la que menos nos va a importar, es la ley civil, que es la ley establecida por la comunidad, eh, establecida para defender la vida, la libertad y las posesiones de los inocentes frente a los criminales. Eh, pero no nos interesa mucho más de esa ley. Luego tenemos la ley de la virtud, y esta sí que nos interesa, porque la ley de la virtud es la ley moral establecida entre hombres por el consentimiento tácito. Entonces, en referencia a esta ley, los hombres juzgan si sus acciones son virtuosas o si son viciosas. Eh, y de nuevo, eh, virtuoso y vicioso no en el sentido aristotélico, sino en otro sentido. ¿Sí? Dice que si una acción concuerda con la ley de la virtud, decimos que es virtuosa. ¿Por qué? Porque es una acción que tiene una buena reputación en la sociedad. Si va en contra de la buena reputación, entonces va a ser una acción viciosa. Ahora, como no hay dos sociedades iguales, lo que es virtuoso, vicioso en cada una de ellas se va a establecer por un consentimiento tácito según sus costumbres. Por lo tanto, lo que es virtuoso en una sociedad puede no serlo en otra. Em, y la parte que me interesa acá es que el hombre tiende a llamar virtuosas las acciones que lo benefician. Sin embargo, y esto es importante, las acciones que lo benefician coinciden con las acciones que Dios ordena en su ley divina. Podríamos interpretar esto como que seguir a Dios hace bien al hombre. Entonces, como las acciones virtuosas coinciden en mayor parte con las ordenadas por Dios, la ley de la reputación coincide en mayor parte por la ley ordenada por Dios, o sea, por la ley divina. ¿Sí? Entonces, en la práctica, digamos que la, la ley divina y la ley de la virtud se parecen bastante. ¿Sí? Es como si Dios hubiera dotado a ciertas acciones con el poder de conducir a los hombres hacia la felicidad. Y los hombres descubren esas acciones y las marcan con la palabra virtudes. Por este motivo, en su ensayo sobre la ley natural, eh, Locke dice que llegamos al conocimiento de la ley natural a través de la luz de la naturaleza. ¿No? Y esa es la cita que está ahí. Dice, cuando
Cuando decimos que algo puede conocerse a través de la luz de la naturaleza, queremos decir que existe algún tipo de verdad que el hombre puede alcanzar por sí mismo y sin la ayuda de otros. Em, si hace uso adecuado de sus facultades que le ha otorgado la naturaleza. Por lo tanto, lo que el hombre llama virtud o vicio es, es en su parte cierto, ya que coincide con el verdadero estándar moral que es la ley divina, ¿no? Y por esta razón, em, y ahí está la segunda cita que está ahí, ¿sí? Que esta es la razón por la que los hombres, en esa forma de denominar sus acciones, o sea, denominarlas como vicios, como virtudes, ¿sí? En esa forma, no se alejan en gran medida de la ley natural. Para cerrar esta parte, tenemos esta cita que más o menos resume todo lo que hemos estado diciendo. Y acá Locke dice, la moralidad es la ciencia y el asunto propio de la humanidad en general, que está tanto interesada como capacitada para buscar su sumum bonum, o sea, su bien supremo, ¿no? Entonces, con lo que he hecho hasta ahora, más o menos he intentado eh, argumentar que la teleología natural sí forma parte de la ética de Locke, pero todavía falta todavía la segunda parte, que es responder cómo esta teoría se enfrenta a las dos críticas de John Donne. Y esa ya sería la última parte para demostrar que Locke sigue siendo relevante. Entonces, de nuevo, vamos primero con el primer argumento, que era que Locke no es relevante porque no se refería a nuestros problemas contemporáneos. En nuestro caso, esto se traduciría como que Locke no es relevante porque no estaba hablando sobre nuestros problemas éticos. Ahora, recordemos cómo Waldron respondió esta parte. Dijo que cuando discutimos sobre igualdad había dos niveles. El primer nivel era uno más afectado por el contexto, entonces ahí no teníamos que leer a Locke porque era irrelevante para nosotros, pero teníamos un segundo nivel. En ese segundo nivel, donde se encontraba la igualdad básica, eh, Locke y nosotros teníamos el mismo interés. ¿Sí? Ambos estábamos hablando eh, sobre si había una idea más profunda de respetar a las personas como iguales, que trascienda los momentos y los lugares, ¿no? Ahora, en la ética también tenemos una división similar, porque además en el caso de Waldron, no sé si él inventó esta división de dos niveles o si ya existía desde antes, pero en la ética podemos decir que ya existía una división, solo que esta división no es entre dos niveles, sino entre tres. ¿Sí? El primer nivel es la ética aplicada, el segundo nivel es la ética normativa y el tercer nivel es la metaética. Entonces, podríamos decir que la ética aplicada se ve mucho más afectada por el contexto que la ética normativa y que la metaética. Entonces, Locke sería irrelevante si nosotros quisiéramos resolver problemas en ética aplicada. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos resolver em, la ética de la inteligencia artificial, obviamente Locke habría sido completamente irrelevante porque definitivamente no estaba hablando sobre eso, ni podría haberlo hecho, ¿no? Em, pero el problema que yo he elegido, que es el de la teleología natural en la ética, creo que pertenece más al campo de la ética normativa. Y de hecho, Locke mismo, eh, en su ensayo sobre el entendimiento humano, eh, se dedica más que nada a hablar sobre la ética normativa. De hecho, el libro 2 sobre la ética normativa, donde derivé toda esta teoría sobre la felicidad de Locke, es un libro sobre ética normativa, ¿no? Eh, entonces, mi argumento sería que como yo, como Locke, ambos estamos hablando sobre lo mismo, o sea, sobre problemas en la ética normativa que están menos afectados por el contexto, como ambos estamos hablando de lo mismo, podríamos decir que John Locke en ese aspecto pasa eh, la crítica de John Donne. Entonces, como ambos, acá podríamos completar el cuadro, ¿no? Lo que es relevante porque hablaba, al igual que nosotros, de problemas en el campo de la ética normativa, que dependen menos del contexto. Ahora tenemos que ir al segundo argumento contextualista de Dan, que era que Locke es relevante, perdón, que Locke no es relevante porque sus teorías se basan en premisas cristianas, que ahora son consideradas cuestionables. Entonces yo he demostrado, o al menos he intentado demostrar, cómo la ética de Locke
sí que resuelve el problema eh, de la teleología natural, ¿sí? Sin embargo, hay que tener algo en cuenta en este segundo punto. Y es que yo propuse a Locke como respuesta, pero podría haber propuesto perfectamente a Aristóteles, ¿no? Aristóteles también resolvería perfectamente el problema sobre la teleología natural, y de hecho muchos autores lo que se quejan es que precisamente nos hemos alejado demasiado de Aristóteles, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y por qué Locke? ¿Qué, qué nos está añadiendo Locke que no nos podría añadir otro? Yo creo que acá Locke está resolviendo otro problema, em, y podríamos acá mencionar una crítica de uno de los autores que ya hemos citado, ¿no? Schindler, y dice, así pues, la ley natural para Locke es reguladora más que constitutiva. Es algo que tiene su función en la regulación del comportamiento, pero que no está relacionado, pero que no está relacionando, pero no está relacionado con el florecimiento o la excelencia humana, porque no nos guía internamente hacia la realización. O sea, es una crítica que hace el autor ese Locke, ¿no? Entonces, para resolver esta crítica, creo que aquí podemos utilizar la parte cristiana de la ética de Locke, porque para Locke, como es bastante obvio, hay una diferencia muy, muy importante entre los cristianos y los ateos. De hecho, esta diferencia es tan importante que Locke, en su carta sobre la tolerancia, excluye a los ateos del beneficio de la tolerancia. Eh, no, y John Donne justo tiene una frase interesante que, que lo ejemplifica. Dice que el ateísmo para Locke era una especie de equivalente espiritual del SIDA en la concepción contemporánea más histérica. Ahora, esta diferencia es especialmente importante, o sea, esta diferencia entre ateos y cristianos es especialmente importante si recordamos que la ética de Locke es cristiana y que no se puede entender sin la idea de un Dios cristiano, además. Em, pero tampoco debemos olvidar que, como acabo de intentar argumentar, la ética cristiana de Locke tiene un componente teleológico importante, ¿no? Entonces ahí está la segunda cita que dice, Dios, mediante una conexión inseparable, ha unido la virtud y la felicidad pública y ha hecho que su práctica sea necesaria para la preservación de la sociedad y visiblemente beneficiosa para todos. Lo que está diciendo Locke acá es que, en principio, un ateo podría basar toda su moralidad en esta conveniencia terrenal que le llama Locke, ¿sí? Sin pensar en Dios y sin pensar en en los castigos o en los premios de Dios. Em, porque, de nuevo, si es visiblemente beneficioso para todos, existe esta conexión inseparable, entonces podríamos argumentar que un ateo también podría em, basar toda su moralidad en esta conexión. Pero lo que aquí, lo que dice es, bueno, vamos a matizar un poco esta opinión. Entonces, esta es una frase sobre la razonabilidad del cristianismo, y lo que acá dice que, aunque la ley de la naturaleza es también la ley de la conveniencia, nunca puede realmente alcanzar la fuerza de una ley sin tener el conocimiento y reconocimiento claros, o sea, por parte de nosotros, del legislador y de sus grandes recompensas y castigos. Entonces, lo que creo que está diciendo lo que acá es que si nosotros preguntáramos si un ateo podría basar toda su moralidad en la conveniencia terrenal, Locke nos diría que tal vez, pero que la idea de Dios es necesaria para reforzar el rigor y la obligación de la ética. Entonces, así como Waldron decía que las premisas cristianas eran necesarias porque le daban más fuerza a la teoría de la igualdad, nosotros podríamos decir algo parecido, ¿no? Que lo que es relevante porque aunque sus premisas se basan en premisas cristianas, estas pueden reforzar el rigor y la obligación de su ética. Entonces, con eso ya tendríamos cómo Locke responde a un problema contemporáneo y cómo la respuesta de Locke puede contraargumentar perfectamente a las dos críticas que hace John Donne. Entonces, con esto, eh, estaríamos argumentando de nuevo que sí, John Locke sigue siendo relevante, al menos en este aspecto particular de la ética. Entonces, esa es la presentación.
Bien, gracias, Aníbal. Muy interesante realmente. Sí, muchas gracias. Muy interesante todo. Muy bien documentado. Gracias, gracias. Mm, Entonces ahora sería bueno que me Podamos den discutir un recomendaciones. poco. ¿Sí? Sí. Sí, conversemos. Bueno, yo tengo varias cosas. No sé por dónde empezar. Eh, bueno, de repente lo más evidente que se me ocurre, un par de cosas, ¿no? Yo entiendo que estás preparando un ensayo y entiendo que Waldron es como parte de la estrategia del ensayo, ¿no? Ujú, Un poco lo que me interesa ya como de general, ¿no? Al margen del asunto interno, pero en general me, me, me da la impresión de que hay una razón, porque tú has utilizado este comentario de Waldron o este, digamos, el test, lo que podríamos llamar este test de Waldron como un ujú. criterio metodológico para detectar si lo que sigue siendo relevante o no, ¿no? Y uno Ya. de estos criterios tiene que ver con la dependencia de las concepciones de Locke de premisas cristianas. Ujú, Claro, lo que estoy pensando un poco es, esa es un criterio porque el contexto contemporáneo es un contexto de pluralismo, ¿no? Entonces, un poco, antes de entrar al detalle, lo que quería preguntarte es un poco, ¿cómo piensas eso? Digamos, si esa, digamos, esa dependencia puede resistir de todas formas el problema que representa vivir hoy en una sociedad en el que, digamos, ese tipo de razones ya no son compartibles, ¿no? ujú. Ya no son compartibles. Además, tú has terminado esta última parte de tu intervención diciendo, claro, la dependencia de una concepción cristiana reforzaría, por ejemplo, la ética. Eso es cierto, pero eso es cierto para la persona que tiene la opción por la creencia, ¿no? Mm. Pero la persona por la no creencia no reforzaría nada, ¿no? Entonces, un poco quería preguntarte un poco qué piensas sobre ese punto y antes de entrar ya en los detalles, ¿no? Sí, o sea, de hecho creo que ese es el punto más complicado cuando se trata sobre John Locke, eh, porque además, si quisiéramos responder desde John Locke mismo, John Locke en su carta sobre la tolerancia, en la primera de todas, creo que el argumento más fuerte es que nosotros no podemos, digamos, por la fuerza, hacer que la gente, no podemos modificar las creencias de la gente. Ujú, Entonces, incluso aunque yo presentara esta teoría cristiana sobre John Locke, no habría ninguna forma de, digamos, ejecutarla en la práctica si las personas no tienen ya de antes una visión cristiana. Em, Incluso la misma idea de obligación moral no tendría mucho sentido en una concepción secular, porque si estamos hablando de una obligación moral, suponemos que del otro lado hay alguien que nos está dando esa, ese mandato. ¿No? Si tenemos una obligación de cumplir algo, del otro lado tendríamos a Dios, por ejemplo, pidiéndonos ese mandato. Entonces, eh, creo que el punto más débil, en todo caso, de mi argumento sería esa parte, porque, de nuevo, tampoco, por ejemplo, Waldron tampoco define muy bien qué entiende él por un argumento secular, porque el mm, secularismo es, digamos, bastante amplio y secularismo no necesariamente significa solo no utilizar a Dios no mencionar a Dios en tu teoría. Entonces, em, yo creo que el problema sigue siendo eh, que no habría una forma muy clara sobre cómo meter esta teoría en una sociedad plural donde, de nuevo, si postula esta teoría, no tendríamos una base común sobre la cual podríamos argumentar. Entonces mm, estaríamos, em, digamos, eh, estaríamos discutiendo contra la pared, ¿no? Porque nadie del otro lado tendría la misma base que nosotros para argumentar o para contraargumentarnos. Pero, entonces, de nuevo, creo que no tengo muy claro cómo se podría resolver esa parte, pero
Lo que sí diría es eh, que parece que a Waldron lo que más le interesa es tener como sea una buena teoría para defender, o sea, la igualdad o defender una buena concepción moral. Entonces, lo que está diciendo es que o podemos tener una buena teoría secular o podemos tener una buena teoría cristiana o religiosa. Y según Waldron, creo que él está diciendo que tenemos que estar en cualquiera de esos dos lados. O sea, no podemos estar en el limbo, no podemos estar en, en una teoría secular un poco pobre o una teoría religiosa un poco pobre, ¿no? Entonces, creo que Waldron tampoco ha pensado mucho em, cómo implementar esta idea en una sociedad plural. Y además Locke, Eh, con lo mismo que decía de que los ateos no merecen sí. el beneficio de la tolerancia, tampoco pareciera que se está preocupando mucho por ese problema, ¿no? Es una cosa muy interesante porque, o sea, ya al margen del asunto, sí, de cómo hacer, o sea, creo que no es necesario intentar como forzar cómo hacer para que la teoría de Locke Mm, calce. Lo que me interesa es un poco analizar qué es lo que en el fondo está proponiendo Waldron. Lo acabas de decir tú un poco, mm, ¿no? Lo que está un poco en implícito, que me parece que es interesante porque se repite, eso yo lo percibo, por ejemplo, también en McIntyre, ¿no? La idea es, mm, las concepciones morales de la modernidad todas hacen agua. Es mejor tener una mala teoría suficientemente coherente que tener ninguna. mm. ¿No? Y en el fondo ese tipo de argumento es como muy pragmático. Sí. Mm, Es muy interesante que haya como una circularidad en todo eso, ¿no? Pero sí, es muy interesante. Yo lo único que recomendaría es que sobre ese punto, ¿no? Que de pronto en tu texto sí pudieras como poner una nota sobre eso, mm, porque de repente sí es como un flanco, ¿no? Que podrías ahí por lo menos cerrar esa posibilidad, ¿no? Tú entiendes que es un asunto polémico, ¿no? Y de mm, todas maneras lo que quieres es un poco probar dentro del contexto en el que Waldron está ofreciendo estos criterios, ver si se puede hacer un poco lo mismo con la ética, ¿no? claro. Igual, Waldron también dedica bastantes páginas a criticar no tanto a Rawls, sino más a los Rawlsianos, eh, precisamente sobre esa idea de que no debería haber ninguna, digamos, concepción religiosa sustentando ninguna teoría importante en la sociedad, ¿no? Pero de nuevo, como no he leído a Rawls, entonces no Es, abordo más sobre ese tema. es un problema porque es un problema que dividió pues entre este debate famoso entre liberales, comunitaristas, etcétera, etcétera, ¿no? Mm, Porque la idea básica es que el liberalismo que pretende ser neutral en realidad no genera hábitos del corazón, ¿no? Es decir, esta idea de que no genera compromiso auténtico, porque una sociedad que te pide que hagas abstracción de tus creencias éticas, que no apoya tus creencias éticas, no te da ninguna razón para seguir reproduciendo el sistema, ¿no? Entonces, la idea es cómo haces para resolver ese impasse. Bueno, Rawls tiene otros argumentos que me parecen que algunos son más convincentes que otros. Y la otra opción es la opción por el debate ético directo, ¿no? Que es un poco la opción de Taylor, ¿no? Un poco la especie de vamos a reconstruir, ¿no? Digamos, estos bienes compartidos, tenemos una tradición fragmentada, pero mediante la discusión filosófica podemos llegar a consensos, ¿no? Acerca del bien, entonces es una discusión ética. Em, pero todas son soluciones así un poco medio enojosas, pues, ¿no? Que en realidad mm, no parece muy claro cómo salir de la trampa, ¿no? Así que sí. no me parece por eso baladí que Waldron tenga esta opción, ¿no? Digamos, la idea de, bueno, eh, vayamos por este lado, ¿no? Es mejor este que ninguno. Ujú, Yo no estoy de acuerdo con eso, pero ya ese es otro debate, ¿no? sí. ujú. Sí, efectivamente, ¿no? Digamos ahí.
La diferencia que hace Waldron entre, claro, lo que tú has llamado cuestiones de ética aplicada, cuestiones de ética normativa, ¿no? Mm. Que Ujú, en Waldron es, ¿cómo se llama? Cuestiones de contexto y cuestiones de, ¿cómo se llama? De una concepción profunda de la identidad, mejor dicho, de la igualdad, ¿no? ujú. Claro, lo que pasa es que Waldron no, parece que no articula cuál es ese fundamento de la igualdad, cuál es ese fundamento profundo. Lo deja, no sé si lo articula en algún momento, digamos, pero no lo has mencionado, ¿no? Eh, sí, más o menos lo articula en un momento, pero como no quería expandir tanto en Waldron, entonces no lo mencioné, pero básicamente lo que diría Waldron, y la lectura que hace sobre Locke, es que eh, todos nosotros tenemos, digamos, distintos grados de racionalidad. Entonces, hay algunas personas muy racionales y otras personas un poco menos racionales, pero que todas las personas tienen la capacidad de abstracción. Entonces, tenemos la capacidad de agarrar ideas de afuera, que Locke llamaría como ideas simples, ¿no? Agarrar ideas simples de afuera y con eso poder hacer abstracciones. Entonces, con esas ideas podríamos, por ejemplo, llegar hacia la idea compleja de Dios. Entonces, si agarramos la idea de espacio y lo expandimos al infinito, si agarramos la idea de inteligencia y lo expandimos al infinito, vamos a terminar con una idea de un Dios omnisciente, omnipotente, no, omnipresente. Entonces, lo que Waldron dice es que, mejor dicho, lo que Locke dice es que como todos tenemos esa capacidad de abstraer y de llegar a la idea de Dios, todos somos iguales en ese sentido. Entonces, podríamos tener todos em, diferentes grados de racionalidad, pero incluso el grado de racionalidad más bajo es capaz de encontrar la idea de Dios. Entonces, Ujú. la igualdad o el fundamento de la igualdad sería ese. Que sería algo así, es bastante parecido a lo que diría Hobbes eh, sobre el estado de la naturaleza, de que todos, digamos, somos más o menos eh, igual de mortíferos, ¿no? Hay algunos que son más fuertes, otros que son más débiles, pero que incluso el más débil tiene la capacidad de matarte. Entonces, como todos somos igualmente mortíferos, ya no nos interesan tanto las diferencias, digamos, discretas, sino que lo tratamos más como esto que se suele llamar range property, ¿no? Que creo que lo trabaja un poco Rawls también. Entonces, esa es la idea de igualdad, digamos, en el fundamento con la que trabaja Waldron. Ujú. Claro, entonces Waldron está fundando, digamos, entonces la igualdad en una concepción, digamos, una concepción de Dios, digamos, ¿no? Mm. ¿No? La igualdad justamente es que todos Pero es un, podemos, digamos, capturar la idea de Dios. pero es un rasgo, o sea, es un atributo de Dios, pero es principalmente la racionalidad la que está ahí fundando el criterio, ¿no? Mm. Con lo cual yo Claro. debo entender que incluso el hombre menos entendido puede conocer a Dios y sus leyes, pero aquel hombre que no posee razón, una persona, digamos, con problemas mentales, patológicos, no es igual. Claro, según Locke, esa sería la implicancia, que es también problemático, ¿no? Eh, También tiene una implicancia sobre los niños, porque dice que los niños tampoco tienen la racionalidad suficiente como para llegar a la idea de Dios. Pero ahí dice Ujú. algo más interesante, o como que intenta más o menos solucionar el problema diciendo que si bien esos niños no nacen en igualdad, si nacen para la igualdad. Entonces, cuando crezcan, ahí recién van a ser iguales con los demás. Dice algo así. Bueno, eso es Aristóteles. Sí, claro, Eso es Claro. que son Aristóteles. potencialmente Pero iguales. Aristóteles tiene la cuestión enojosa, ¿no? Porque Aristóteles sí distingue con claridad entre dos tipos de racionalidad, ¿no? Dice el hombre tiene una racionalidad activa
y por otro una racionalidad pasiva, solo obediente. Entonces, claro, la racionalidad esta pasiva es aquella que es solamente capaz de Mm. obedecer. Entonces, esa la tienen los niños y la tienen también los esclavos, ¿no? Claro. Entonces, habría que ver un poco cómo funciona eso, ¿no? Porque Mm. no es tan... O sea, yo creo que ahí Waldron tiene un optimismo, ¿ah? Es como muy optimista con este asunto. Sí, porque de hecho a lo largo del libro siempre, o sea, de hecho el primer capítulo se llama pues algo así como Adán y Eva. Entonces habla sobre la igualdad entre el hombre y la mujer. Y, y el problema que tiene Waldron ahí es que Locke pareciera no aplicar su concepto de igualdad a ese caso. Entonces, a lo que Waldron siempre está diciendo a lo largo de todo el libro es que, eh, bueno, o sea, casi pareciera que está como ignorando esas partes. em, eh, o sea, incluso pareciera, creo que sería mejor para Waldron si no intentara crear o recrear la teoría de Locke, sino tal vez hacer una teoría lockeana, o sea, basándose en los fundamentos de Locke, pero hacer algo distinto. Claro, que podría ser, digamos, una opción que Waldron podría haber tomado. Es decir, porque cuando Waldron dice, ¿cómo se llama esa diferencia que tú has colocado, ¿no? Entre ética aplicada y ética normativa, ¿no? Sí, pues Eh, esa diferencia la puse yo. O sea, claro, esa la dif- diferencia que tú has puesto, pero para leer a Waldron también, digamos, ¿no? Entonces, claro, una cuestión es, ¿cómo se llama el tema del parlamentarismo? Mm, Parlamentario, ¿no? Es, ¿cómo se llama? Cuestiones aplicadas, digamos, al contexto. ujú, Y el problema de la igualdad es, ¿cómo se llama? Es un asunto más bien de ética normativa, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Hay una diferencia que hace, ¿cómo se llama? Que hace Rawls, ¿no? Podríamos de repente probar a ver si encaja, ¿no? Porque Rawls coloca entre, ¿cómo se llama? La diferencia entre un concepto y una concepción. Mm, Entonces, ¿cómo se llama? Un concepto es como una pregunta, digamos, es un problema. Y una concepción es una posible respuesta a ese problema. Entonces, lo que diría Rawls es más o menos lo siguiente. Hay un problema que es el problema de la igualdad. Y Locke nos ofrece una concepción de la igualdad, mm, como también nos podría ofrecer también Aristóteles o Kant. Entonces, ¿cómo se llama? Eh, es como una pista, ¿no? Digamos, mm, que podría ayudar. También está la otra idea que es, ¿cómo se llama? Una concepción mínima y máxima, ¿no? Que es la que explora, por ejemplo, Walser. Walser, ¿cómo se llama? Claro, habla de igualdad como una exigencia mínima y habla de una teoría sobre la igualdad como una exigencia, como una teoría máxima, ¿no? Como un maximalismo moral, digamos, ¿no? Entonces, de esa forma, tanto la salida de Rawls como la salida de Walser, que vienen de canteras diferentes, ¿no? Porque Walser es más hermeneuta, digamos, Rawls es más bien que es un lector de Kant, ¿no? Pero ambas salidas, eh, ¿cómo se llama? Resuelven el problema en su forma, digamos, resuelven el problema de Dios, ¿no? Digamos, el problema, digamos, del agnosticismo, digamos, ¿no? Hace mejor
hace mejor frente, digamos, a la idea de que hoy en día ya no es necesaria una creencia religiosa para fundamentar la ética, digamos, ¿no? Mm. Pero hay otra cosa que tú has colocado casi como hacia el final, ¿no? Digamos, porque parece que Locke entiende que, claro, una de las cosas, digamos, que tiene la ética es que la ética es algo como que te atrapa, que te jala. El bien es algo que te jala, pero que está también, hay algo que te empuja, ¿no? Entonces, aquel que te jale, que te empuja, es el mismo ser para el cristiano, que es Dios, ¿no? El amor a Dios, por un lado, y por otro lado, la ley de Dios o el castigo divino, ¿no? Castigo eterno, que te empuja, que te compele a, ¿cómo se llama? A cumplir con la ley natural, ¿no? Es algo que Locke ve que el ateo no tiene. Mm. El ateo no tiene, digamos, para decirlo en lenguaje contemporáneo, razones para, desde el punto de vista de Locke, ¿no? Mm. ¿Cómo se llama? El ateo no tiene razones o motivaciones para, para actuar, digamos, moralmente. Esa sería la conclusión a la que llegaría Locke, ¿no? Mm. Porque no tiene temor de Dios. Entonces, la pregunta ¿es posible, cómo se llama, encontrar razones o motivaciones para actuar moralmente sin una teoría religiosa, sin una concepción religiosa? Que ese es el punto, me parece que uno de los puntos que está ahí, ¿no? Digamos, Mm. es lo que Waldron diría, puesto que el agnosticismo, digamos, o el pluralismo no nos ofrece Mm, motivaciones poderosas. Es mejor ir por una concepción cristiana mm. que sí nos ofrece motivaciones poderosas para actuar moralmente. Sí, de hecho, Locke en el primer libro sobre el ensayo sobre el entendimiento humano dice que está hablando sobre los contratos. Entonces dice que, por ejemplo, un cristiano em, cumple su contrato porque si no lo cumple, eh, digamos, Dios lo va a castigar. Ahora, un ateo cumple su contrato porque le tiene miedo al Leviatán. De hecho, lo dice así, dice, le tiene miedo al Leviatán. Em, entonces, más o menos esa podría ser un motivo para eh, que movilice al ateo a seguir o a no seguir una norma, pero lo que dice Locke ahí es que, de nuevo, como Locke es un contractualista, dice que la institución de la sociedad es también un contrato. Entonces, antes de que exista el Estado, el ateo no le puede tener miedo a ningún Estado, ¿no? Porque aún no existe, aún no Ujú, hacemos el contrato. Entonces, em, en esa parte anterior al Estado, solo los cristianos podrían hacer ese contrato, ¿no? Por eso dice también que el ateo no es de fiar, porque no puede, eh, en esa parte, cuando se está, digamos, firmando el contrato, no se puede fiar en que lo cumpla en un futuro, ¿no? ujú. Claro, es por eso que no puede gozar del beneficio de la tolerancia, ¿no? Pero ojo, también el católico no puede gozar Ah, del beneficio de la tolerancia. O sea, el único confiable Sí, es el protestante. sí, claro, porque el Bueno, esa es una católico, sociedad muy, muy poco compleja. ujú, porque el católico es, ¿cómo se llama? Es un súbdito de un príncipe extranjero.
Claro, claro. No va a tener lealtad. No va a tener lealtad, no va a tener Pero, lealtad al Estado, digamos, claro, y no al Papa. pero, o sea, yo lo que estoy entendiendo un poco es que la idea esta es como esta, ¿no? Es muy parecida al problema que tiene Taylor, ¿no? Taylor está un poco diciendo esto de em, uno de los problemas contemporáneos que tiene que ver con el relativismo, el subjetivismo, la fragmentación, etcétera, ¿no? Es que como tenemos múltiples fuentes morales, ¿no? Tenemos, digamos, uno puede ser en la vida católico, kantiano, nihilista, ¿no? O sea, puede ser todo lo que tú quieras con ayuda de tu imaginación. Entonces, el problema es que hoy tenemos una serie de problemas morales que no tienen que ver con la parte normativa. Digamos, hay una parte que tiene que ver con esa parte normativa, es decir, como hay tal pluralidad, no está claro qué es lo que debemos hacer o no, ¿sí? Pero instalado dentro de alguna fuente, tú puedes decir, bueno, lo que está bien y lo que está mal es lo que dice mi credo, ¿no? O lo que dice el imperativo categórico, por ejemplo, etcétera, ¿no? Eh, pero en términos generales, el problema es que no hay una ontología moral. ¿No? Si tuviéramos algo así como una claridad sobre cuál es esta ontología moral, entonces nuestro compromiso ético sería profundo, firme, ¿no? Podríamos orientarnos mejor en la vida, etcétera, ¿no? ¿No? Entonces me parece que el argumento de Waldron se pone de ese lado, ¿no? Ese es el proyecto de Taylor, Es el proyecto de Taylor, ese es el proyecto también de Mac McIntyre, McIntyre. ¿sí? Em, ya, ese es un tema, ¿no? Habría que... ahí la gran pregunta, que es una pregunta, me parece interesante, es si em, esa ontología moral es necesaria, ¿no? Para la vida. Eso, ¿no? Si no es una cuestión que se pueda resolver de otra manera, ¿no? Pero bueno, esa es una cuestión. El otro tema que mientras los escuchaba estaba pensando es que hay una cuestión de metanivel que no parece resolver bien, porque em, aún a pesar de que Locke sí tiene una concepción teleológica, ¿sí? Hay un tema que me parece que no está bien resuelto, porque eh, que tiene que ver con la normatividad de la ley de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué es que la ley de la naturaleza nos vincula? Nos vincula porque se supone que es, ¿no? Expresión de una inteligencia divina, ¿no es cierto? Hay un Dios que tiene autoridad, que ha, ¿no? De alguna manera decretado esa ley. No está escrita en ningún lugar, es cierto, pero nuestra razón puede detectarla, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿y en qué se basa la normatividad de esa ley? ¿Cuál es su fundamento? Y parece ser, lo que yo revisé ahora en esta tarde, es que la respuesta de Locke es que eso tiene que ver con la creación. Como Dios nos ha creado, entonces a nosotros nos corresponde obedecer. Pero ese argumento tiene el mismo problema del que adolece el argumento de Hobbes. Eh, porque hay un problema regresivo, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el fundamento normativo de que la creación, ¿no? genere una obligación para el creado? Uno tendría que suponer que esa es una relación anterior, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué vuelve normativa la creación en sí? Ujú, Y parece que Locke no tiene una manera fácil de sortear ese asunto. Entonces, hay una cuestión ya ¿no? del metanivel, porque ese es el mismo problema que tiene Hobbes, ¿no? mm. Es el mismo. El realismo moral, pues, ¿no?
es el realismo. Sí, el problema es el realismo. O sea, si tú pones un fundamento en un cierto hecho, ya sea de naturaleza, ¿no? Natural o sobrenatural, la pregunta es, ¿qué hace que ese hecho sea fundante? Parece que, ¿no? Es como lo que dice Hegel, ¿no? Es como si uno arrancara de un pistoletazo el asunto. Ya, ese es un buen, una manera también de pensar en em, que de todas formas hay un pendiente, hay un rasgo, que yo no creo que la ontología de Locke resuelva así como inmediatamente, ¿no? Entonces, claro, el problema es cuál es el carácter normativo ahí, de dónde procede, ¿no? ¿Cómo se funda? Mm. Porque a menos cuando he estado leyendo todas las obras que he podido de Locke, eh, pareciera que su forma de argumentar, o sea, pareciera que tampoco sabe muy bien cuál es esa fuente normativa, porque más o menos siempre dice, eh, o sea, cuando argumenta dice algo así como, entonces, como es evidente, eh, o como todos sabemos, o si usted no me cree, usted mismo podría comprobarlo, ¿no? Porque siempre está basando en esto de la experiencia, de agarrar ideas a través de los sentidos. Entonces, o sea, pareciera que incluso su propia eh, epistemología no lo lleva, eh, no le permite ir mucho más allá de eso, no sé, tal vez. Ahora, sobre el otro problema de la ontología moral, eh, es que Locke se pone bastante pesimista en la razonabilidad del cristianismo porque dice que la mente sin ayuda no puede llegar a ser mucho. Entonces, que necesitamos mucho más de la revelación. Eh, y si tenemos en cuenta eso, entonces la teleología natural de Locke ya empezaría a resquebrajarse, porque ya no dependeríamos tanto de lo que podemos ver a través de la naturaleza del hombre o de la naturaleza en sí, sino que dependeríamos más de la revelación, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. O sea, por lo que me estás contando un poco, es como, está muy cercano al escolasticismo, ¿no? Que tiene también esta manera de argumentar, ¿no? Es como hay verdades que la razón puede capturar, pero luego hay otras cuestiones que tienen que ver con la fe, básicamente, ¿no? Mm. Claro, pero se parece más bien un poco también al argumento de Samuel Clarke, en el sentido de que, claro, Clarke lo que dice es evidente, hay una Ujú. evidencia Mm. religiosa, digamos. En cierto modo podríamos decir más o menos lo siguiente, ¿no? Digamos, el argumento de Locke podría presentarse de esa forma, ¿no? Puesto que Dios nos ha creado, es evidente que en esa creación se encuentra la fuente de la normatividad. Ese sería, ¿cómo se llama? Ese sería el argumento, ¿no? Sí, La es, evidencia, ¿no? La sí, evidencia, y claro, y ¿cómo se llama? Y Dios se revela no solamente a través de la ley natural, de la razón natural, sino se revela a través de la, se muestra a través del texto revelado, ¿no? Mm. Entonces, eso, ¿cómo se llama? Eso es lo que hace, pues, que claro, ¿por qué la razón natural no es tan confiable como la revelación, digamos? Porque la razón natural da espacio al ateo, sí, claro. porque el ateo también comparte la razón natural con el creyente. En cambio, lo que no comparten es la fe en la revelación. Sí, en lo que estaba ahora pensando un poco, ahora porque la última parte me pareció percibir que digamos, uno de los puntos fuertes de la ética de Locke que mencionaste es que
hay una compatibilidad entre lo que podríamos llamar la virtud y la felicidad, ¿no? Mm. El interés en el sumo bien, entonces, digamos, la idea es un poco que Locke puede como responder bien esa pregunta, ¿no? De, digamos, si uno entiende adecuadamente cómo funciona el mundo, etcétera. Eso me parece muy interesante porque me parece que ese es uno de los problemas éticos típicos, digamos, en general, ¿no? Que tiene que ver con la idea de lo que podríamos llamar así, grosso modo, la esperanza racional, ¿no? También Kant se dedica a eso de otro modo, pero en Locke me parece interesante porque lo que me parece que está sugiriendo Locke ahí, em, y me parece que eso podría como beneficiar tu texto, ¿no? O sea, digamos, aclarar que lo que parece que Waldron y Locke están como, digamos, qué es lo que le da Locke a Waldron en particular es esta especie de tranquilidad metafísica, ¿no? Porque en Locke lo que me parece interesante es que Locke entiende que ya el ser humano tiene como ciertas inclinaciones que se han como malentendido, ¿no? Se han malentendido, las han como tratado de vicios, ¿no? Como por ejemplo tu razón instrumental que es aquella que te permite como obtener, ¿no? Lo que necesitas, tus fines, realizar tus fines, ¿no? Etcétera. Se ve por ciertos sectores, se ve como avaricia, ¿no? O como un vicio de ese tipo, ¿no? Cuando en realidad nos beneficia mirando el plan global que tiene Dios pensado, ¿no? Entonces me parece que es interesante porque sí como sí permite resolver el problema acerca de por qué existen estos rasgos, ¿no? Es decir, a una persona, a un creyente, la respuesta sería un poco esta, ¿no? Eso no te debe intranquilizar, ¿no? No debe generarte sospechas acerca del gran plan, ¿no? Al contrario, si uno entiende bien cómo funcionan esos rasgos, uno entiende que, ¿no? La razón, por un lado, te permite eso, pero además te permite captar las leyes, te permite disponer un sistema, ¿no? Un estado. Entonces también hay como, ¿no? Cada parte va como jugando un papel en ese gran sistema, en ese gran, ¿no? Em, edificio. Entonces al final es posible, pues, ¿no? Que la virtud se reconcilie con la felicidad, una felicidad, ¿no? Mm. Adecuada. Eso tiene que ver entonces con el problema, yo lo llamaré así, el problema de la esperanza racional, ¿no? Básicamente la idea de que nuestra experiencia en su complejidad, en su pluralidad, es racional, ¿no? Es racional, no es que haya algo como intrínsecamente podrido en el ser humano, ¿no? Que es más bien las versiones más agustinianas de ese asunto, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy interesante que me parece que funciona en Locke, está funcionando ahí. Me parece que ese es el objetivo, ¿no? Ese es su objetivo como uno de ellos, Mm. ¿no? De del problema ético, ¿no? El problema ético tendría que responder a esa, tendría que poder explicar por qué ciertos rasgos de la naturaleza humana nos parecen, pues, corruptos, ¿no? O tendientes a a la corruptibilidad, ¿no? Claro, a ver, ¿cómo se llama? Eso que dices me hace pensar lo siguiente también, ¿no? Digamos, y aquí es donde yo haría, digamos, la conexión qué sé yo, con las teorías, por ejemplo, de Mises, von Hayek, y cómo se llama, y también de los ordoliberales, digamos, ¿no? Con Locke. Porque en cierto modo, claro, el ordoliberalismo se plantea como una doctrina moral,
mm, como una doctrina que en una instancia dice lo siguiente, ¿no? Dice, y la búsqueda del interés particular redunda en el beneficio general. ¿Y cómo se llama la prosperidad individual? Eso que podríamos llamar hedonismo, ese hedonismo cristiano, sigue estando reencauchado o reformulado en las teorías actuales, en ciertas teorías actuales del liberalismo. sí, claro. Por eso tú te referiste a esa parte también, ¿no? Que hay un hedonismo. Un Sí. hedonismo cristiano, ¿no? Es Sí, decir, un hedonismo positivo, y cómo se llama que la búsqueda del placer, ¿cómo se llama? Es compatible con la virtud. sí, Es compatible con la virtud cristiana. Y eso mismo está, ¿cómo se llama?, en muchas teorías liberales contemporáneas. sí, 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 sí. ¿Cómo se llama? Por eso muchos liberales tienen todavía una herencia cristiana. Y también, ¿cómo se llama? Los ordoliberales también se reclamaban como cristianos y católicos inclusive. Claro, claro. Entonces hay toda una conexión ahí entre el liberalismo y el cristianismo que va más allá de Locke, que Mm. en Locke aparece claramente un liberalismo cristiano, pero parece ser que esa conexión no ha desaparecido en algunas vertientes del liberalismo contemporáneo. Supongo que también se relacionará bastante con lo que se llamó la Ilustración escocesa, ¿no? Claro. Donde estaba Adam Smith, por ejemplo, o Adam Ferguson, Hume Que creo que también también Smith pertenecía tiene ahí, cosas sobre eso. claro. Entonces, o también en Hayek supongo que sería esta idea de, digamos, el orden espontáneo, ¿no? Que yo hago las cosas, en el caso de Locke sería, por ejemplo, yo hago las cosas porque eso, digamos, alimenta mi felicidad, pero en realidad no me doy cuenta que yo estoy, digamos, haciendo lo que hago porque en realidad es como una especie de plan más grande de Dios. Entonces, yo hago lo que hago, pero en realidad Dios diseñó em, el orden de tal forma de que yo buscando mi felicidad coincida justo con, con la virtud. Ujú, Sí, además, esa es una línea de análisis y de investigación que a mí me parece muy interesante, porque uno puede decir, incluso al margen de si alguien es creyente o no, que lo que en todas estas tesis aparece con claridad es como esta confianza, ¿no? Es como una confianza em, en este orden, ¿no? Es una forma de esperanza, por eso digo, ¿no? Es una cuestión claro, un poco. claro, que en términos de política se traduce en esto, digamos, se traduce que el Estado no debe intervenir en el mercado, sino, ¿cómo se llama? El mismo mercado logra su propia estabilidad, ¿no? En el clásico, En el clásico, digamos. sí, Pero también, ¿cómo se llama? En el llamado neoliberalismo también aparece lo mismo, digamos. Es decir, lo que tiene que hacer el Estado es construir las condiciones sociales de generar la autonomía para la actividad económica. claro, claro, Y por lo tanto, digamos, cuando se logra eso, colocar toda la infraestructura y todo lo demás, ¿no? sí. O sea, yo, Se logra eso, entonces se logra fortalecer la, la productividad.
Claro, es un mecanismo de estabilización, ¿no? Sí. Sí, eso de eso. Pero ahí sí es bien interesante porque al margen de, como digo, de que la teoría, por ejemplo, yo imagino que Hayek no tiene una concepción ontológica, ¿no? De ese tipo, ¿no? Evidentemente. Pero sí hay como, sí se puede, podría uno reconstruir, y eso sería muy interesante, ¿no? Ese mismo impulso, ¿no? Esa misma como confianza, ¿no? Una especie como de fe racional en el sistema que puede como funcionar de esa manera. Y es una vieja, esa es un viejo rasgo del liberalismo, pues, ¿no? El liberalismo tiene un poco eso. Y me parece que por esa razón ahí Hobbes es, precisamente ahí, yo no veo cómo es que Hobbes sea liberal en ese sentido, ¿no? Porque Hobbes evidentemente no es para nada optimista, ¿no? Más bien cree que hay que asegurar de una serie de maneras ¿no? La interacción, la coordinación social, ¿no? Pero Locke, Adam Smith, ¿no? Inclusive Podría pensar en Hume, En el mismo Rawls puedes encontrar eso, digamos, porque Rawls sí, confía en que la permanencia, la estabilidad democrática va, ¿cómo se llama? Va a estabilizar, digamos, las doctrinas comprensivas. claro, sí, Va- también hay como, Sigue manteniendo esa misma confianza. sí. Es que me parece que de fondo hay ese problema metafísico, ¿no? Que me parece que autores más agudos lo han tenido muy claro, ¿no? Entonces, claro, o bien tienes una opción clara teleológica, que eso es ya en la modernidad, eso es Hegel, Marx, ¿no? O bien tienes una salida a lo Kant, pues, ¿no? Entonces, esto que en tu PPT aparecía acerca de, ¿cómo lo pusiste? Que no es solo regulativa, no es constitutiva, ¿no? Em, la teleología, ¿verdad? Eso era un poco así, ¿no? Ujú. Sí, Em, la ley natural para Locke es reguladora más que constitutiva. Es algo que tiene su función en la regulación del comportamiento, pero que no está relacionado con el florecimiento o la excelencia humana ya, que nos guía eso internamente. esas categorías, constitutivo, regulativo, es Kant, ¿no? Eso es Kant. Entonces Kant, claro, también piensa que la ley moral, ¿no? Ya te da todo lo que necesitas para que tú actúes moralmente, ¿no? La idea de libertad lo que hace más bien es como, ¿no? Funcionar como el fundamento, pero también te proporciona una orientación. Y la idea del sumo bien debe orientarte solo regulativamente, ¿no? Es solo regulativo, porque en la vida física de pronto no es posible que sea compatible la virtud y la felicidad. De pronto la virtud demanda que tú sacrifiques tu felicidad, pero la idea del sumo bien y la idea de Dios garantizan que tu confianza práctica, tu confianza en la virtud, no se desfonde, pues, ¿no? Entonces, claro, Dios funciona como un postulado, ¿no? Es una salida que es como más, yo diría como más sofisticada, ¿no? A algunos autores les resulta muy insuficiente, ¿no? Muy insatisfactoria, pero también está pensando en el problema de la esperanza racional, ¿no? Porque es que tu experiencia moral tiene pleno sentido, ¿no? Tiene pleno sentido. Porque es que el mal no debería generarte angustia metafísica, ¿no? Porque podría ser, ¿no? Podría ser que si tú haces tu virtud, tú ves que todo el mundo es ¿no? Una sarta de, ¿no? De desgraciados. Entonces la pregunta es, ¿por qué tú tendrías que comportarte moralmente, ¿no? Si todo el mundo es, ¿no? Así. Claro, entonces lo que tiene que ofrecerte Kant es un fundamento metafísico para garantizar tu esperanza. Mm.
¿no? Ese es un gran tema que tiene que ver con ese rasgo como muy humano, ¿no? Claro, ese es el problema del sumo bien, ¿no? Sí, Eh, y en Locke aparece más bien como el orden que Dios ha creado, ¿no? claro, claro. Mm, sí, interesante. Pero bueno, Aníbal, no sé si te hemos ayudado o te hemos distraído más. No, sí, bastante. O sea, ha ayudado bastante, la verdad. Ya tengo bastantes lecturas para leer ahora. Sobre este tema de este impasse en Locke, eso está comentado también en el texto de Rawls, Mm, así que ahí lo puedes chequear. Me estaba tratando de acordar cuál era el equivalente en Hobbes. En Hobbes, claro, la idea es que solo es normativa la ley una vez que se ha generado el pacto, ¿no? mm, Entonces tú después de generar el pacto, tienes obligaciones que se derivan de la constitución del Leviatán y del soberano. Claro, pero eso es en el capítulo 17, creo que en el 18, no estoy seguro, en donde aparecen las leyes fundamentales de la naturaleza. Hobbes dice algo así como, una ley fundamental de la naturaleza es obedecer los pactos. Entonces la pregunta es, claro, yo entiendo que todo lo que se genera después del pacto es normativo, pero además yo tengo un deber independiente del pacto, el deber de respetar el pacto. ¿De dónde sale eso, pues? ¿Cómo se justifica el deber de respetar los pactos, ¿no? mm, Entonces, es un problema regresivo, ¿no? ¿En dónde está realmente el fundamento, ¿no? claro. Y ese es el mismo problema que tiene Locke, ¿no? Es decir, Locke dice, claro, tú tienes que respetar la ley de la naturaleza porque es creación divina, ¿no? Y porque tú eres una criatura suya. Y la pregunta es, ¿qué es lo que dota de fundamento a la creación, ¿no? Claro, En pero sí. en el caso de Locke, mejor dicho, ¿cómo se llama? De Hobbes, digamos, la razón por la cual uno debe respetar el pacto es para no regresar al estado de naturaleza. Y uno tiene razones suficientes para no querer volver ahí porque el estado de naturaleza, ¿cómo se llama? Es de muerte violenta. Sí, Entonces, ¿cómo sí, se llama? Eh, es un equivalente, digamos. Es decir, hay una fuerza que que te lleva al pacto. Igual que, ¿cómo se llama? Igual que en el caso de Locke. Vamos, finalmente, utilizando, digamos, esta metáfora de Kant, ¿no? Digamos, es la misma guerra, es el mismo conflicto el que el que te lleva te lleva a la configuración estatal. sí, Hay, de todas maneras, hay un orden, digamos. Hay una teleología natural, para decirlo de alguna forma. sí. Claro, o sea, sí, sí, entiendo el punto. De hecho, me parece por eso que el argumento de Hobbes em, funciona independientemente de otros puntos de su sistema, ¿no? O sea, este argumento del estado de naturaleza. Porque se supone que está basado en el autointerés, ¿no? Se supone que está basado en el interés. Em, yo diría que eso funciona independientemente de otras cosas, ¿no? Lo curioso, sin embargo, es que él dice explícitamente que hay un deber de respetar el pacto. O sea, lo que quiero decir es, no diría eso si pensara que su estrategia argumentativa del estado de naturaleza es suficiente. Significa que no es suficiente. De hecho, no es tan, digamos, no es tan evidente que él tiene que hacer esta simulación, ¿no? Va a describir qué es un estado de naturaleza, ¿no?
Entonces tú te tienes que imaginar en esa situación hipotética. Y aún así, aún con esa descripción, él dice que tienes el deber, una vez que has pactado, tienes el deber de respetar el pacto. Claro, La porque no pregunta es de basta, dónde sale esa obligación. no basta con el temor, digamos. Sí. Entonces la pregunta es nuevamente, ¿no? ¿Qué es lo que funda ahí la normatividad de la obligación? Si yo solamente estoy obligado por la fuerza del contrato, ¿no? Entonces se supone que no debo tener ningún deber anterior al contrato, pero Locke lo dice explícitamente, ¿no? Entonces ese es el punto flaco del cual se agarran los realistas morales, Clark, ¿no? Y dicen, bueno, Hobbes no explica cómo es que tenemos en primer lugar un deber de respetar los pactos, que Ujú. parece anterior a la contratación, ¿no? En el caso de Kant, porque Kant también, digamos, el paso al estado, el abandono del estado de naturaleza es un imperativo categórico, es una obligación. Sí, Eh, y claro, y porque en el estado de naturaleza, digamos, hay dominación. sí, sí. Y, claro, ¿y dónde surge eso? ¿De dónde Es, surge el imperativo categórico? esa obligación, digamos, digamos, claro, y es también la obligación de cómo se llama, mantenerse inclusive en un estado imperfecto eh, y no rebelarse contra el Estado, porque uno no puede desear regresar al estado de naturaleza. Claro. Eso también está en Kant. Sí, ahí habría que ver qué exactamente el asunto. Yo no conozco esa parte. Tú eres especialista en la metafísica. eh, y sí, en Kant yo creo que ese es un asunto también problemático. De hecho, me parece que por eso Gonzalo le parece que no hay, ¿no? Que no ha salido Kant de la esfera del contractualismo, ¿no? Que hay como un problema. Ujú. Cómo pasas del individuo al nosotros, ¿no? Ahí habría que pensar un poco eso. Yo creo que hay otras maneras o sea, estoy recordando el texto de Fleitas, ¿no? Sobre los diferentes estratos de lo social en Kant, ¿no? Pero esas son como salidas como más sofisticadas, ¿no? O sea, detectar un poco el lenguaje ahí que utiliza Kant para esos momentos, ¿no? Sí, pero no lo tengo muy claro, ¿ah? Entonces, así como en Hobbes no podemos decir que el temor baste para, como fuente de normatividad, tampoco podríamos decir que en Locke el temor hacia Dios es lo que nos hace obedecerlo. Ujú. Y yo creo que en Locke no sé, no. De hecho, a ver, eso también es como muy interesante ya en general, ¿no? Porque, claro, si todo fuera tan bueno, por ejemplo, en la teleología de Aristóteles, no habría política, pues. Entonces, la política siempre surge porque hay una cosa en el ser humano que es como recalcitrante, ¿no? El ser humano tiene la capacidad de generar mal, ¿no? Y generar destrucción. Entonces la pregunta es, la pregunta filosófica ya interesante es, ¿de dónde surge eso? ¿No? Pero la política lo que quiere es un poco ver con qué recursos contamos en tanto seres humanos para establecer, ¿no? Regímenes políticos legítimos, ¿no? Adecuados a nuestra naturaleza humana. Eso es lo que siempre ha pretendido la filosofía política. Eso es Aristóteles, Platón, etcétera. Y entonces a mí me parece que lo que podría ser una pista, no lo sé, no lo he revisado en Locke, pero lo que podría decir Locke es que
por un lado, la naturaleza humana no debe generarte angustia de que no exista o que no haya un plan, ¿no? Porque si uno analiza la naturaleza humana puede detectar que el placer y el dolor en relación con una serie de asuntos ya están como dispuestos para una armonía. Pero además tú tienes la capacidad de captar la ley natural y captarla te permite organizar la sociedad. A ver, tú no me dejarás equivocarme, porque hasta donde yo recuerdo de mi log que está un poquito empolvado, Locke establece un estado em, de propietarios, ¿no? Entonces, sí digamos, en la constitución final, ¿no? En la constitución política final, hay una diferencia de clase y por lo tanto no hay igualdad perfecta entre los propietarios y los no propietarios. Entonces, eso se tiene que justificar de alguna manera. Me parece que en Locke hay una manera de responder a eso, ¿sí? Debe haber alguna manera. Em, pero eso tiene que ver con esta parte, ¿no? Con que la política lo que tiene que hacer es resolver el problema de la constitución humana que aparentemente es corrupta o desviada, ¿no? Si no, no habría política. Si no, todos viviríamos, pues, contentos, felices, agarrándonos las manos, ¿no? Y cantando. Pero como eso no es posible, necesitamos política, ¿no? Y no podría justificarse, digamos, o sea, solo con la pluralidad. O sea, suponiendo que todos fuéramos buenos, igual siendo buenos, cada uno tendría eh, distintas opiniones sobre cómo organizar la vida en común. Claro, también esa podría ser una posibilidad, aunque yo creo que esa es una posibilidad. O sea, me parece que, por ejemplo, sobre ese punto, hay intuiciones como muy agudas de Arendt, ¿no? Sobre qué implica la pluralidad en tanto tal. Pero la filosofía política me parece que en la tradición, o sea, estoy pensando en Platón, en Aristóteles, ¿no? En Agustín, etcétera, lo que siempre ha tenido claro es que hay algo mal, hay algo podrido en el ser humano, ¿no? Y entonces, para eso necesitamos el Estado y necesitamos la justicia, ¿no? Esos son dos conceptos que nos ayudan con ese rasgo. Em, es bien interesante porque es el tema sobre en qué consistirá pues esa cosa prohibida. Incluso Kant dice un poco eso, ¿no? Sandro recordará mejor el texto que yo, ¿no? Nada bueno sale del fuste torcido de la humanidad, ¿no? Entonces, claro, incluso Kant piensa que hay algo ahí, pues, ¿no? Entonces, sí, pues no necesitaríamos política de otra manera, ¿no? Eh, claro, hoy en día yo creo que la cosa está pensada más como, evidentemente, el no creyente no es un criminal, pues, ¿no? Que yo creo que eso es lo que se pensaba en el contexto del siglo XVI, XVII. Em, aún así, el ser humano pues hace cosas horribles, ¿no? Entonces yo creo que ese problema todavía no está descartado. Ujú. Sí, y tampoco para loco, ¿no? O sea, porque por eso habla de un estado de la naturaleza, pero también de un estado de guerra. Entonces, ahí estaría. Y- Creo que hay un Sí, capítulo que es el creo que capítulo. el estado de guerra lo describe como gente que, Imposible. ¿no? Que hace el mal porque creo que quiere vivir en el estado de guerra, una cosa así, no estoy seguro. Como... Sí, además, en el capítulo 7 creo que es, dice algo así como, o sea, está hablando sobre el poder político y dice, si alguien cree que el poder político, no, si alguien cree que el poder absoluto corrige la bajeza de la naturaleza humana, entonces solo tiene que revisar la historia para convencerse de lo contrario. Entonces, más o menos, creo que sí tiene como esa noción de bajeza en la naturaleza humana. Sí, es un viejo tema de la antropología filosófica, ¿eh? O sea,
ya es evidente en Platón, ¿no? O sea, uno lee el Fedón, ahora yo lo he estado dictando este semestre, es como, hay algo como podrido, ¿no? Algo que está mal en el ser humano. Hay algo divino también, pero hay algo que está, sí. Ujú. Claro, por eso se necesita del poder, ¿no? El poder político, ¿no? Sí, sí. Sí. eh, bien, bien. Claro, en el caso de Kant, digamos, hay esa doble tendencia, digamos, sociable y de tendencia a la sociabilidad y de tendencia a la insociabilidad, ¿no? Sí, claro, que también está en su antropología, ¿no? Claro, Sí, como son como disposiciones innatas y hay una disposición innata a la sociabilidad, pero también a la insociabilidad, ¿no? Eso, sí. bien, bueno, ¿cómo se llama? Nos quedamos acá, ¿les parece? Sí, sí. Eh, Oye, Ha muchas sido gracias muy por todos los interesante, muy comentarios. productivo. Muchas Voy a dejar gracias, Ian. de grabar